gustaría presentar primero a nuestros ponentes, que tenemos por un lado a Borja Ormachea, CEO y co-founder de Thinklar. Thinklar es una compañía B2B ubicada en Barcelona. Tiene varios productos en su portfolio y quizás el principal es una herramienta de market research para que las compañías puedan incorporar la opinión de sus consumidores en la toma de decisiones del día a día. Tienen otros productos que están desarrollando y todos enfocados mucho a B2B, tanto a clientes Tier 1 como Tier 2. Y también tenemos a Santi Casas, CEO de Validated ID. Validated ID es una herramienta de generar confianza, ¿no? Es una solución que está versando siempre en el mundo de la identidad digital y, por un lado, tienen un producto que se llama BitChain, de identidad soberana en desarrollo, tal como se prevé que venga toda esta ola de identidad soberana en los próximos años para, de alguna manera, identificarte de manera fidedigna e inequívoca en el mundo digital. Y, por otro lado, BitSigner, que es una solución completa de firma digital. Entonces, tenemos dos soluciones diferentes, las dos enfocadas en el B2B, con tipos de clientes diferentes. Y yo creo que, bueno, estamos hablando de profesionalizar las ventas en el mundo B2B y lo ideal sería pues, empezar quizás un poco, ya no en el día 1, sino en el día 0, ¿no? Cuando estáis desarrollando ese producto y estáis quizás a punto de comercializarlo y ahí, en ese momento, ¿cuál es la relación con clientes? ¿Estáis incorporando feedback? ¿Estáis empezando a hacer pruebas? ¿Cómo es ese momento? Sí. Bueno, en nuestro caso sí que hubo una socialización previa a lanzar el producto al mercado con diferentes clientes, pero toda la venta empezó con los founders haciendo todo el ciclo, desde la prospección, la identificación, ¿no?, del target market, del buyer persona y haciendo la venta finalmente, ¿no?, de una forma muy apoyada en el networking, ¿no? Esos fueron los principios donde lo haces todo tú y poco a poco vas incorporando gente, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, primero incorporamos gente en la parte más de demand generation, que nos ayudaran a toda la parte de prospección, de generación de... No nos gusta hablar de leads, de oportunidades de negocio, y empezamos con una única persona. Yo creo que el primer empleado de la compañía fue una persona que a través de diferentes herramientas generaba oportunidades a través de emailing, de técnicas con LinkedIn Navigator, etc. Y de nuevo, los founders recogíamos esas oportunidades y hacíamos la comercialización. Vale. O sea, que empezasteis, ¿no?, como me imagino que muchas de startups empiezan, sois los founders quienes estáis pulsando el mercado, yendo a esos primeros clientes, y lo primero que externalizáis es esa primera pata de demand gen, ¿no?, de buscar esas oportunidades, pero vosotros sois las que luego las continuáis en el funnel con reuniones, con cierre y luego poco a poco evolucionando más, ¿no?, que podemos comentar un poco más tarde, cómo empezáis a incorporar más personas en ese ciclo. En vuestro caso, Santi, ¿cómo fue los inicios? Es un modelo muy parecido. Es decir, yo tengo claro que cualquiera que monte una startup, los founders de la startup, su primera misión, sea el tecnológico, es vender. Es decir, al final necesitas los founders súper implicados en el proceso de venta, en los inicios y después. Entonces, al principio igual. Es decir, nosotros constituimos la sociedad, ya veníamos de este sector, es decir, ya teníamos una trayectoria los founders en el sector, con lo cual ya teníamos una serie de contactos con los cuales empezar a mover el mercado, pero las primeras ventas las hicimos todas nosotros. Porque la parte más complicada de la venta, es decir, se habla mucho de montar una máquina que venda, ¿no? Eso gusta mucho, sobre todo los fondos, ¿no? Es decir, tienes una máquina que vende, ¿no? Pero lo más complicado de una máquina es que empiece a vender, es decir, que la rueda empiece a rodar. Y para que esa rueda empiece a rodar, la implicación de los founders en el proceso de venta es clave, porque al final son los que conocen el producto, son los que conocen qué quiere ser, son los que tienen la capacidad de tener un discurso para explicar a los clientes y convencerlos. Una vez eso empieza a rodar, pues algo parecido, es decir, al final es, bueno, pues ya has empezado a rodar, pues tienes que empezar a levantar oportunidades, tienes que empezar a alimentar el funnel, ¿no? Y alimentar el funnel, pues depende del sector, se hace de una forma o de otra, ¿no? En nuestro caso también lo mismo, es decir, al final es alguien que también venía del sector, que fue nuestro primer empleado también, que también venía del sector y que empezó a levantar oportunidades que acabamos cerrando también los founders, ¿no? Porque al final el proceso final de venta es de los founders. Claro, y imagino que en ese primer momento también haces unas asunciones, haces unas hipótesis y luego vas y les intentas validar con el mercado. No sé si ahí tuvisteis que iterar mucho o ese feedback os hizo cambiar algunas cosas y cómo lo incorporabais, ¿no?, en el día a día de la compañía.
Sí, la socialización previa es importante. En nuestro caso nos hizo pivotar bastante, no la visión de la compañía, pero sí el primer producto que lanzar. Nosotros estábamos preveyendo lanzar productos cerrados de Consumer Insights en la plataforma y el mercado nos decía, no, nosotros queremos poder modificar en el producto ciertas variables y con productos cerrados no vais a ningún lado. O sea que realmente la socialización previa fue importantísima. De hecho, recuerdo que teníamos previsto lanzar 8 soluciones de Consumer Insights y acabamos lanzando una, más una nueva que nos dijo el mercado, y todo el business de la compañía durante los primeros años fue de la nueva. O sea que hasta ese punto sirve la socialización previa, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos visto mucho también, el hecho de que tienes tu producto, te puedes enamorar, tienes tus ideas, pero luego tienes que tener bastante flexibilidad, ¿no? Tanto en el lado del cliente. No se vende producto. Es que eso es lo primero que hay que aprender. Tú no vendes producto. Lo que se vende son casos de uso. Si tú puedes tener un producto que puede cubrir determinados casos de uso, pero el producto por sí mismo no tiene ningún valor. Tiene valor cuando estás solucionando un problema en un caso de uso concreto, ¿no? Entonces, al final, nosotros que tenemos una herramienta como vosotros muy transversal, es decir, nosotros tenemos una herramienta de firma electrónica que aplica a cualquier sector, pero al final nosotros, por ejemplo, empezamos con el sector del healthcare, porque era un sitio donde detectamos que había una necesidad concreta, que era la firma de los consentimientos informados de los pacientes en hospitales. Entonces, te centras en ese caso de uso. Y a la que te centras en un caso de uso, evidentemente el producto pivota, aunque sea general, pero pivota para cubrir esas primeras necesidades de un sector. Por lo tanto, también es importante conocer ese sector al cual vas a atacar. Nosotros, por ejemplo, sabíamos mucho de firma electrónica, pero no sabíamos de healthcare. Vimos que era el primer sitio y aprendimos mucho de healthcare. Y ahora, digamos, podríamos montar un hospital si fuera necesario, porque al final es necesario conocer dónde está solucionando el problema, ¿no? Es interesante lo que comentas, ¿no? Porque muchas veces vemos también que al final una startup en etapas iniciales los recursos son escasos y muchas veces, ¿no?, el coger esto, un beachhead, ¿no?, un mercado concreto y poner todas tus fuerzas hacia ese caso de uso concreto, pues bueno, te permite hacerte fuerte y hacer un producto más sólido en ese vertical. En vuestro caso, comentabas que estáis en healthcare, ¿tenéis alguna especialización más? Nosotros, healthcare fue nuestro primer mercado y sigue siendo todavía el mercado más importante para la compañía, pero luego estamos mucho en gobierno, es decir, al final la firma electrónica siempre ha sido históricamente algo que en el sector público se ha utilizado mucho y sigue siendo un caso de uso importante. Y luego otras industrias o transversales, por ejemplo, recursos humanos, sitios donde el uso de la firma electrónica en general es bastante intensivo. Entonces, bueno, es ir detectando esos casos de uso donde hay la necesidad y ir atacando a menudo de forma diferente, ¿eh? Es decir, no es lo mismo hablar con gobiernos que hablar con compañías de recursos humanos. Interlocutores diferentes, ¿no? Quizás hirings diferentes, ¿no? Personas que hayan tenido una cierta conocimiento de ese vertical. Sí. Y bueno, yendo un poco a lo que es el core, ¿no?, de la ponencia, que es profesionalizar las ventas, ¿no? Ese paso del día 1 a decir, bueno, pues ahora ya tengo ese product market fit, ¿no? Tengo unas primeras ventas, el producto estoy cubriendo pues, un pain y quiero empezar a crecer. Entonces, no sé si sería quizás interesante poner antes en contexto cómo es vuestro tipo de cliente, porque imagino que dependiendo del tipo de cliente haces una máquina de ventas, ¿no?, como comentaba, bastante diferente, pero empezando por ti, Borja, ¿no?, ¿cómo hicisteis ese camino un poco de crecer ese equipo de ventas desde el inicio en que eres los founders quienes estabais casi controlando todo el pipeline? Sí, es interesante lo que dice Santi nosotros le llamamos de esos use cases, ¿no?, creamos escenarios diferentes con un messaging diferente, ¿no?, un target market diferente en función, ¿no?, de cada vertical, ¿no?, y de cada buyer persona. Pero para llegar allí hay un gran recorrido, ¿no? En B2B, por nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado mejor es tú sabes quiénes son tus clientes, con nombres y apellidos, y haces muy account-based selling y account-based marketing, ¿no? Dices, quiero llegar a estas cuentas y enfocas todos tus recursos a eso, ¿no? Nosotros hemos confiado mucho en estrategias más de outbound que de inbound, precisamente por esta razón. Con lo cual, lo que hemos creado son squads de SDRs, le llamamos en la casa. Bueno, en principio hay company sources que les llamamos o research managers que lo que hacen es, en función de una estrategia de verticales y de buyers persona, alimentar el funnel a través de búsquedas en LinkedIn, ¿no?, con ese tipo de compañía y ese tipo de persona que sigue esa estrategia.
y esos company sources alimentan el funnel a los SDRs, que son las personas encargadas de, con técnicas de social selling, cold calling, emailing, llegar a estas personas con el acompañamiento de cases de marketing y un messaging elaborado en función de cada vertical y cada persona, de intentar generar una conversación para poder cualificar, ¿no? Y entonces, si hay una cualificación y hay un interés, hay un budget, hay un poder de decisión, pasarlo ya a los account executives. Los account executives tienen un proceso muy marcado de 4 etapas, que es first meeting, demo, pricing y cierre, con lo cual todo el proceso y toda la estructura está creada así, ¿no? Vale. Hay lo que llamamos un outbound manager, que es la persona que lidera este grupo de SDRs, que normalmente es un trabajo que quema mucho porque tienes que estar prospectando, llamando, ¿no? Intentando convencer, ¿no? Para que te escuchen, y necesitas mucho management allí porque normalmente es gente joven, con mucha pasión por la tecnología y con mucha empatía y mucha energía, pero quema mucho, ¿no? Se les marca mucho la actividad que tienen que hacer, las cadencias. Cada cuenta tienes que tocarla con una serie de cadencias, ¿no? Pues hoy tienes que mandarle un mensaje por LinkedIn, en 3 días tienes que hacer un emailing, ¿no? Todo muy medido, ¿no? Todo muy medido. medido. ¿Con herramientas, me imagino? Sí, herramientas tanto de entrada para identificar con LinkedIn Sales Navigator normalmente esas compañías. Luego tienes listas tipo Precontact Tool, Lusha, listas de estas para poder conseguir los teléfonos móviles. El COVID ha cambiado mucho. Antes contactabas muy fácilmente por teléfono a las empresas. Ahora pues, necesitas los móviles, ¿no? En según qué países y las geografías cambia mucho. Vale. No es lo mismo estar prospectando en UK que en México, por ejemplo. Nuestras experiencias son completamente diferentes. Y luego tienes las cadencias estas, pues puedes trabajar con Salesloft. Hay una startup muy interesante que ha salido aquí ahora en Barcelona, que es Bluebirds, ¿no? Que trabajan en cadencias, y a partir de ahí, si se genera la oportunidad, es la llamada, es la cualificación antes de pasar al account executive, que es el que ha de hacer el proceso de ventas. O sea que no se puede reinventar la rueda de alguna manera, en el sentido de que trabajáis, ¿no? Con demand gen, que es estos prospects, ¿cómo los llamáis? SDRs. Pero antes de SDRs... Los company sources company o research sources managers. Sería lo que un poco es los demand gen, ¿no? En el mercado de... Con los SDRs, todo eso es el demand gen. Vale. Con el inbound, porque luego, si quieres, hablamos también de cómo el inbound juega un papel ahí. Pero eso, SDRs califica y account executive el que vende. Y en vuestro caso, Santi, claro, porque vuestro approach es algo diferente, ¿verdad? Sí, nosotros al final somos B2B, pero somos B2B en un modelo de venta indirecta. Es decir, nosotros desde el principio, por el tipo de producto que tenemos y por nuestra estrategia desde el principio, decidimos que la firma electrónica tenía especialmente valor cuando estaba integrado en un proceso de negocio, bien integrado en un proceso de negocio. Entonces, desde el principio, nuestra visión es que montamos un modelo de venta indirecta donde los partners resellers nuevamente son fabricantes de software que en su proceso de negocio requieren de firma electrónica. Con lo cual, nuestro cliente final suele ser un cliente que es del partner. Nosotros conseguimos partners que integran nuestra solución y que venden a sus clientes. Eso hace que el proceso de venta en general sea más lento porque necesitas hacer el onboarding del partner, formarlo, que haga la integración y luego, una vez hecho la integración, empieza a vender. Eso tiene la ventaja también que a largo plazo es un modelo de negocio muy sostenible, porque al final acabas teniendo una red muy fuerte de partners con unos clientes muy enganchados, donde el churn es muy bajo. Pero claro, eso significa que el proceso de venta es diferente. Al principio de todo, pues eso nos significó que empezáramos lo que nosotros llamamos la táctica de la pinza, que es por una parte calentar el mercado, es decir, ir a clientes finales para demostrar que tienen necesidades de servicio, y el cliente te llevaba a su partner, que es el que tenía la solución de software, para que integrara la solución. Y una vez has llegado al partner, claro, a partir de ahí enrolas al partner y el partner empieza a vender. Sí, por lo Entonces, esto requiere que desde el principio necesitas que todas estas interlocuciones con los diferentes actores se tienen que hacer con gente que conoce bien el producto, que conoce bien los procesos de negocio y, por tanto, en esta fase inicial con los partners, una cosa es
detectar lo mismo, sectores. Pues nos fuimos a salud, nos hemos pateado todos los eventos de salud habidos y por haber, hemos estado dando charlas a todos lados. Allí hemos detectado los actores del sector de la salud, que son los partners, allí también los hemos buscado y a partir de ahí hemos empezado a trabajar. Por tanto, es un modelo radicalmente diferente. Es decir, la venta indirecta te hace que sea mucho más difícil un modelo clásico de funnel de, pues eso, cojo SDRs que hacen cold calling y tal. También lo hacemos, porque al final una cosa ha sido nuestra venta en España, que básicamente nuestro negocio en España era prácticamente solo España hasta 2019 y en 2019 empezamos a internacionalizar. Entonces, cuando te vas al mundo te das cuenta que es muy grande, ¿no? y tienes que empezar a ver cómo generas oportunidades fuera de España. Y así que ahí sí que hemos hecho pues, tanto temas de inbound como de outbound para calentar el mercado y descubrir aquellos partners que internacionalmente también nos pueden mover el tema. Aún y las grandes diferencias, imagino por eso que también tenéis, ¿no? Bueno, claro, imagino que es un universo más pequeño el de partners y no sé ahí cómo funciona tanto la parte inicial de demand generation o de ir buscando... Una vez más, depende del caso de uso, es lo que comentaba, ¿no? Porque al final también tenemos partners que están muy vinculados a unas industrias determinadas, pero si nos vamos a una industria determinada, también el tipo de partners son muy diferentes. Por ejemplo, healthcare, que decía que es nuestro primer... Claro, nosotros en healthcare tenemos desde grandes hospitales a clínicas dentales, clínicas dentales pequeñas. Por tanto, nosotros no solo tenemos large accounts, tenemos large accounts y SMEs que en algunos casos son muy S. Y eso lo podemos hacer porque son nuestros partners quienes hacen esa última milla. Es decir, nosotros tenemos softwares de clínicas dentales que tienen miles de clínicas dentales como clientes y que nuestra solución se vende a través de ellos. Y a la vez, pues tenemos hospitales grandes donde el partner es una compañía IT grande, pues tipo Accenture o tipo lo que sea, ¿no? Entonces, no es lo mismo quien gestiona un tipo de partner con ese tipo de clientes que el que gestiona otro tipo de partner con otro tipo de cliente. Lo mismo, es decir, estamos en dental, es decir, dentro de healthcare estamos en dental, pues si estamos en dental, ahí pues hacemos trabajo de marketing y trabajo de alimentar el funnel muy orientado a ese sector, ¿no? Claro. Y tienes como una doble tarea, ¿no? Muy tradicionales, a menudo son sectores donde la forma de generar esto no es a través de Internet, sino es poniendo anuncios en la revista del sector, que es la revista que llega a todas las clínicas dentales de siempre, ¿no? Y la pinza que comentabas, ¿no? Levantar ese awareness en todas esas clínicas y ir por los dos lados hacia ese partner. La pinza, sí, no es nuestro... Sí. Esto es interesante que comentabas, para tocar un punto también que quizás cuando estás montando, pues todo, profesionalizando las ventas, ¿no? Quizás queda un poco relegado y no sabes en qué punto poner. Creo que son casos muy diferentes, ¿no? Pero hablo del Customer Success, de decir, vale, o sea, al final montas, ¿no? SDR, saca un executive, meter ventas, pero luego hay esa pata tan importante que es el churn, ¿no? El intentar reducir ese churn o el intentar hacer upsellings porque el impacto al final de reducir el churn, ¿no? Si lo proyectas, es exponencial y realmente como que tienes que hacerlo y no sabemos cuándo a veces es el momento correcto, no correcto. En vuestro caso me imagino que con partners es importante, bueno, es un punto muy importante, ¿no? Es que al final, en nuestro caso, como nuestro cliente realmente es el partner, nosotros el Customer Success lo hacemos día a día, es decir, nosotros nuestra relación con el partner es permanente y tenemos feedback directamente de qué necesitan sus clientes y tal. Y en nuestro caso es más complicado en algunos casos tener feedback directo del cliente final, porque está el partner por en medio, ¿no? Vale. Y entonces, en nuestro caso, el Customer Success es más Partner Success, es decir, al final nosotros medimos mucho el nivel de engagement del partner, ¿no? Es decir, cuando entra, cuando integra, cuando hace la primera venta, para partir del que hace la primera venta, sí que es importante tener claro que el cliente y el partner han quedado contentos en esa venta, porque eso permite que el partner crezca en otras ventas, pero es más Partner Success que Customer Success, ¿no? Vale. Y en vuestro caso, Borja, ¿es que? Customer Success, a ver, nosotros tenemos claro que el crecimiento en una startup, al menos como la nuestra, viene de la adquisición de nuevo negocio, del new business, ¿no? La base de clientes existente, que es donde el Customer Success juega su rol, es importante. Depende mucho del tier de compañía. Nosotros, como trabajamos desde tier 1, que puede ser, no sé, un Nestlé, un Reckitt Benckiser, Unilever, de este mundo, Danones, ahí necesitas un Customer Success bastante potente, ¿vale? Pero en un Tier 3, que es, yo que sé, una agencia McCann, Shackleton, BBDO, o una editorial Salvat, o, no sé, compañías más Tier 3,
El Customer Success es más un tema de analizar ese engagement o ese uso del producto, cómo se hace, más que estar encima del cliente a nivel casi de darle hasta un soporte, ¿no? No es tan demandante tampoco. No es tan demandante. Nosotros más o menos tenemos un ratio de que ponemos un Customer Success Manager cada millón de euros, 30 cuentas. Vale. 30 cuentas que son alrededor de un 20% Tier 1, el otro 80% Tier 2. Y para Tier 3 el Customer Success prácticamente es inexistente. Sí, sí. Pero sí que ayuda, y aquí hay un tema muy en el mundo de las ventas que hay mucho debate, ¿no? ¿Quién tiene que hacer el upselling y la renovación? ¿No? Si es Customer Success, que en realidad son gente que no es de ventas y que no tiene un perfil de ventas, ¿no? Hablo en un Tier 1 o en un Tier 2 donde no hay una renovación automática, donde tienes que hacer la renovación de forma proactiva. Y hay ese debate, ¿no? de si lo ha de hacer Customer Success, que es el que ha llevado la relación, ¿no? Durante esos 12 meses nosotros vendemos suscripciones, o lo ha de hacer alguien de ventas, ¿no? Que tiene ese pitch. El punto comercial, bueno, que Sí, tienes, ese ¿no? punto Sí, sí. comercial, ¿no? Que puede haber identificado muy bien con Customer Success el pain, pero luego, ¿no? Hacer esa negociación de una forma mejor, ¿no? Bueno, importante que hablen, ¿no? Eso seguro, de Sí. que tengan de que se puedan dar el feedback, ¿no? Y que el customer, pues, de alguna vez le proporcione, ¿no? Todos esos insights que durante el año ha podido conseguir, ¿no? Sí, cualquier modelo de estos tiene sus pros y sus contras. Nosotros los hemos probado más o menos todos y no te sabría decir cuál es el que funciona mejor, porque todos tienen sus pros y sus contras. Nosotros ahora, la persona que mete el logo en la compañía de New Business lo pasa a Customer Success lleva la relación durante 12 meses y 3 meses antes de la renovación, bueno, hay adoption checks que le llamamos trimestrales de cómo están utilizando la herramienta. Y en el último trimestre el Account Executive vuelve de alguna manera a ser más proactivo porque se acerca la renovación, ¿no? Claro. Y eso. Bueno. Muy bien. La verdad es que es muy importante quién mantiene la relación con el cliente, ¿no? El cliente partner, ¿eh? Y al final a los clientes partners le gusta poco que les cambien interlocutores. Entonces, tiene que haber una cierta continuidad desde el proceso de preventa hasta la postventa, ¿eh? Tiene que haber un interlocutor que sea con el cual se sienta cómodo el otro. Luego hay otros interlocutores, ¿eh? En el caso nuestro que es venta vía partners, claro, nosotros tenemos muchos interlocutores con los partners. Pues nuestra gente de marketing habla con su gente de marketing para campañas conjuntas, nuestra gente de ventas habla con su gente de ventas para ayudarlos en los procesos de venta y nuestra gente técnica habla con su gente técnica. Pero en cualquier caso tiene que haber una interlocución superior donde, además, es una cuestión de confianza personal, ¿no? Lo típico. Me imagino que a mayor tamaño de cuentas, mayor tamaño de ticket o mayor logo, ¿no? Pues más personal se vuelve esa relación, ¿no? Y todo un poco más lento también, ¿no? Suele ser ese esfuerzo, ¿no? Ese CAC que te cuesta la cuenta. Más grande, más lento es directo. Cuanto más grande, más lento todo, ¿no? Sí, sí. O sea, es importante tener claro qué tipo de cliente tienes, ¿no? Porque también si tienes ciclo de ventas muy largos, ¿no? Pues eso también incidirá en la caja. O sea, que, bueno, que todo tiene unas implicaciones, pero tienes que saber muy bien a quién vendes, ¿no? Porque tiene muchas derivadas. Nos quedan 2 minutos y me gustaría preguntaros qué consejo daríais, ¿no? A esa startup, a ese pequeño equipo fundador que tiene un producto que está a punto de lanzarlo o lo acaba de lanzar, es un producto B2B y está un poco pensando pues, cómo puede mejorar sus ventas, ¿no? Si pudiésemos darle un consejo. Es complicado dar consejos, ¿eh? Y más en el mundo de las startups. Seguramente el mejor consejo es ¿para qué te has metido en esto? No, pero a ver, más que consejo, la experiencia a mí me dice que la adquisición de nuevo negocio es lo prioritario, lo que decía antes. O sea, en B2B céntrate mucho en la adquisición de nuevos logos. O sea, es la manera de crecer. Es verdad que se utilizan use cases, ¿no? Y vas a buscar ese vertical, ese nicho donde con tu use case vas a pegar fuerte y tal, pero mi experiencia es cuanto más puedas ampliar el mercado y tengas, ¿no? escenarios diferentes y pitches diferentes, más oportunidades vas a generar. Con lo cual, si encuentras el filón bien, pero crecimiento vía adquisición de nuevo negocio y mercados grandes donde puedas generar muchísima oportunidad. Muy bien. Seguramente el consejo es
es previo a esto. Es decir, para mí el éxito de una startup está muy ligado al equipo fundador. Entonces, lo primero es un equipo fundador que sea, por ejemplo, hay emprendedores muy solitarios, ¿no? Yo soy incapaz yo necesito tener compañeros, ¿eh? En nuestro caso somos 4, pero pueden ser 2, 3, 4, porque esto es un trayecto muy duro y hay momentos muy malos y pasarlo solos es imposible, con lo cual, es decir, no conozco ninguna startup que no haya pasado por un momento malo, ninguna, y por tanto es muy importante tener un equipo, y entonces tiene que ser un equipo equilibrado. Y eso es muy importante, es decir, esto no solo va de hacer un producto genial, esto va de hacer un producto genial, de venderlo, etcétera, etcétera, y por tanto, y el venderlo es función de todos. Y eso es lo primero también, es decir, oye, nosotros en nuestro caso somos 4, uno es el responsable legal, uno es el responsable técnico, otro es el responsable de ventas, y yo soy el CEO porque alguien tenía que serlo, ¿no? Pero al final es gente que aporta desde el principio en diferentes áreas. Y eso es importantísimo porque esto no se solventa. Tengo un producto y ahora ficho a alguien de ventas y esto me lo solventa. No, no. El núcleo duro tiene que ser fuerte, muy cohesionado y muy orientado a ventas desde el principio. Es decir, esto puede ser el producto más maravilloso del mundo, pero si no eres capaz de que te lo compre alguien... No va a volar, ¿no? Sí. Muy bien, pues ya tenemos el tiempo, cerramos ya la sesión. Muchas gracias por venir, por participar y gracias a todos también por asistir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.